Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Un placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez a partir de este momento. 3 temas son noticia, los presentamos con titulares. El primero de ellos es Noticia Siria. Ya están en Duma, ciudad de Guta Oriental, los inspectores de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. La misión de este grupo de expertos será investigar si hubo o no un ataque con armas químicas ordenado por el gobierno sirio. ¿Qué tan confiable, neutral y transparente es la OPAC? Lo analizamos. Segundo tema que es noticia, Colombia, el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso se acoge a la Jurisdicción Especial para la Paz, a la JEP. Desde una cárcel en Estados Unidos, este cruel comandante, 000, aseguró que asume su responsabilidad con las víctimas. Pero planteamos esta pregunta: ¿el poder permitirá que se conozca ese oscuro capítulo del conflicto armado interno? Lo analizamos. Y tercer tema que es noticia, México. La violencia política es indetenible, crece en tiempos de campaña de mega elecciones. De septiembre a la fecha han sido asesinados 80 políticos locales. ¿Por qué ese silencio de las autoridades? ¿Por qué el silencio de los medios mexicanos? Lo veremos en Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Siria, este martes expertos de la OPAC entraron a la ciudad de Duma, en Guta Oriental. Tendrán la gran responsabilidad de determinar si en el lugar hubo o no un ataque químico. ¿Qué países forman parte de esta organización de la OPAC? ¿Cuáles de ellos tienen armas químicas? Revisemos cuál ha sido el papel de esta organización de la ONU desde su creación. La OPAC es un organismo adscrito a la ONU encargado de supervisar la aplicación de las normas internacionales en materia de producción, almacenamiento y uso de armas químicas. Con sede en La Haya, nació en 1997 en el marco de la Convención sobre las Armas Químicas. Todos los países miembros de la ONU son parte de ese organismo, excepto 4 que se oponen a firmar la convención: Egipto, Israel, Corea del Norte y Sudán del Sur. En enero de 2016, la OPAC confirmó la destrucción total de los depósitos químicos declarados por Siria. Estas sustancias fueron destruidas con control internacional. Luego de este hecho, Siria pidió su adhesión a la Convención sobre las Armas Químicas. Según analistas, más de 10 países producen armas químicas, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, China, Rusia y Francia, miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Un reciente informe publicado por la periodista de investigación búlgara Diliana Gaydantsieva afirma que en Estados Unidos los científicos de la guerra biológica prueban virus desde el Pentágono en al menos 25 países bajo su cobertura diplomática. Vamos con el análisis. Para ello saludamos a Francisca Quiroga, cientista política, académica de la Universidad Arci de Chile. Nos acompaña desde la capital, desde Santiago. Hola, profesora, buenas noches, bienvenida a Noticia de Telesur. Buenas noches. ¿Qué tan confiable en este momento es la OPAC, en un momento en donde el mundo tiene puesta su mirada sobre esta organización de la ONU? Hay que analizar que este tipo de organismos hay que validarlos en el marco del sistema internacional. Lo que hace muchas veces Estados Unidos y otros actores en la lógica de potencia y con miradas unipolares, lo que hacen es actuar unilateralmente y desvalidan y deslegitiman el rol de este tipo de organizaciones que están en el marco del derecho internacional. Yo creo que hay que reconocer que son expertos, expertas, que también van a contribuir a la investigación. Pero aquí viene la otra lectura. Recordemos que en el marco de Naciones Unidas hay distribución de poder, hay intereses, objetivos geopolíticos, y habría que estar muy atentos a cuál va a ser la metodología, que se involucren la mayor cantidad de actores y que la evidencia sea clara para poder emitir, en este caso, un reporte que cumpla con todos los estándares que se esperan en el marco de esta investigación. Yo creo que hay que estar alerta, hay que ser fiscalizador de ese tipo de órganos, pero lo más importante sería de que no existe una presión indebida por parte de las potencias, porque muchos de los actores
que están en el marco del sistema de Naciones Unidas, sobre todo en el marco del Consejo de Seguridad, los miembros permanentes, los G5, son todos productores, como lo decía la nota, de armas químicas, también son actores que manejan la industria armamentista. Entonces hay que ser muy hábil en cómo uno reconoce la importancia de estos órganos, pero tampoco uno puede no leer que hay intereses velados en juego y que Estados Unidos en este caso es un actor interesado junto con otras potencias. Por supuesto, y de allí es donde se debe entender por qué tardaron en llegar. Rusia lo había pedido, sin embargo, habían potencias como Estados Unidos que se han negado a una investigación de carácter independiente. ¿Qué hay entonces detrás de ellos? Sí, es realmente una organización de la ONU que es confiable y que llegan a este lugar verdaderos inspectores científicos. Aquí está la variable de análisis político que uno no puede obviar. Recordemos que hay un patrón de comportamiento en el marco de los conflictos internacionales y las lógicas de intervención que ha tenido Estados Unidos. Esto ya es un déjà vu. Recordemos lo que pasó en Irak y otro tipo de situaciones donde Estados Unidos actúa en lógica unilateral, con mirada absolutamente hegemónica, y lleva a sus aliados, que en este caso fue Francia y Reino Unido, sin el apoyo de sus congresos, o sea, más encima también con una alta personalización y con lógicas bastante autoritarias, pero que hablan un poco también de la regresión que se ha tenido en el último tiempo con respecto al rol resolutivo que deben tener órganos tan importantes como el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad que es reactivo y sus órganos se encuentran hoy en día cuestionados, producto del comportamiento de actores que son desestabilizadores finalmente del sistema internacional. Yo creo que acá hay un debate profundo sobre la legitimidad y la capacidad de toma de decisiones que debe tener el Consejo de Seguridad con sus 15 miembros. Sabemos que son 10 no permanentes y 5 permanentes, pero mientras siga existiendo 5 permanentes que hacen un juego suma cero, porque tienen el derecho a veto, claramente va a ser muy poco probable que se produzca una toma de decisión donde no estén en juego intereses de las potencias. Yo creo que aquí hay que hacer una lectura política, y si uno analiza la historia del comportamiento de Estados Unidos con respecto a Oriente Medio, es notorio de que siempre actúan desde la lógica de ocupar sus propios intereses y la mirada geopolítica prima, y después las investigaciones salen a destiempo. O sea, si una investigación después de una intervención dice que no hay armas, y eso es un refugio internacional, pero ya hubo una matanza de personas, hubo una intervención, una desestabilización de un gobierno, claramente que uno dice para qué están estos organismos. Claro, ¿es previsible entonces que vengan fuertes presiones sobre estos inspectores de la OPAC que han logrado llegar a terreno? Yo creo que va a haber mucha presión. Uno no puede obviar de que aquí hay objetivos políticos, y recordemos que acá estamos en una zona que es estratégica. Hay una disputa en Siria de las potencias y que tiene que ver también con la relación de la OTAN con Rusia. O sea, aquí hay una mirada donde uno debe leer que este pacto militar y la OTAN tiene una lógica de tener como objetivo a Rusia, y por otro lado Rusia, China, Irán. O sea, ahí hay una triada y una alianza política, y que uno debe reconocer que en este minuto hay una situación de tensión en escalada del conflicto, y que ojalá este órgano sea capaz de volver a estabilizar la lógica del sistema del derecho internacional. La OPAC, estos observadores debieran trabajar en forma libre, una investigación metodológicamente sólida, consistente. Yo creo que existen estos actores dentro de la OPAC, pero aquí hay que ser muy fiscalizador respecto a la independencia que pueden tener estos actores frente a presiones que van a tener por parte de Estados Unidos, definitivamente, estos actores dentro del sistema internacional. Claro, sobre todo por las conclusiones que saquen. En la normativa, la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, la OPAC, no establece sanciones a ninguno de los involucrados. Sin embargo, esa información, esa conclusión será fundamental en un punto en donde vemos que ya hay una internacionalización de un conflicto que preocupa demasiado. ¿De esto realmente dependerá el futuro de Siria, profesora Quiroga? Yo creo que el futuro de Siria es una cuestión que genera efectos interdependientes. O sea, en la región
Aquí hay una disputa también de poder de los aliados de Estados Unidos, en este caso Arabia Saudí tiene una política de buscar una pugna y buscar de un liderazgo en la región. Y por otro lado tenemos a Irán, que es otro actor muy relevante en lo que pasa en la región. Y por otro lado Israel, que recordemos que Israel no es parte del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, no es parte del TNP, ni tampoco es parte de la OPAC. O sea, es un actor que juega libre, en forma impune, y que nunca ha aceptado las normas del derecho internacional, pero es el protegido y el aliado indiscutible de Estados Unidos, y en la región tiene interés en juego. O sea, en este momento desestabilizar a Irán es una de las cuestiones que a Israel también le conviene. Aquí recordemos que en política internacional son variables interdependientes, entonces son jugadas que alteran esa región, pero que también tienen implicancias a nivel de las relaciones de poder a nivel global. O sea, aquí todo el mundo debe tener un fuerte compromiso y preocupación con lo que está pasando en Siria, pero recordar que los que están muriendo son hombres, mujeres, niños y niñas sirios en el enfrentamiento de intereses geopolíticos. Esa es la situación. Por eso es tan importante entender en este momento el papel de la OPAC que juegan los inspectores de esta Organización de Naciones Unidas en terreno, en Duma, en Guta Oriental. Profesora Quiroga, gracias por este análisis. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Y antes de irnos a la pausa, miren lo que tenemos en mesa, es más acerca de esta situación que genera tanto nivel de tensión en las potencias, con toda la razón. Rusia insiste en que esto se trata de un montaje. Lo tenemos en nuestra pantalla. Rusia responde a Francia sobre supuesto ataque en Duma. La portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zaharova, respondía a acusaciones del gobierno de Francia que acusa a Rusia de impedir el desarrollo de la investigación de la OPAC en torno al supuesto ataque químico ocurrido en la ciudad de Duma. Zaharova destacó que las acusaciones son sumamente sorprendentes debido a que su país, Rusia, fue uno de los primeros en solicitar durante la reciente reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU una investigación alternativa de carácter internacional. Asimismo, exhortó a los países de Occidente que participaron en el bombardeo a Siria, perpetrado el pasado viernes por Francia, Reino Unido y Estados Unidos, pese a no tener pruebas concretas del supuesto ataque químico, a no manipular información ni interferir en labores de investigación iniciadas por la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, la OPAC. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, En Noticia Colombia, el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso se acoge a la Jurisdicción Especial para la Paz. Desde una cárcel en los Estados Unidos, el cruel comandante 000 aseguró que asume su responsabilidad con las víctimas. El poder permitirá que se conozca este oscuro capítulo del conflicto armado interno de Colombia. Lo veremos al volver en Noticia. En Noticia Colombia, el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso se acoge a la Jurisdicción Especial para la Paz, a la JEP. Desde una cárcel en Estados Unidos, el cruel comandante 000 aseguró que asume su responsabilidad con las víctimas. La pregunta obligatoria es si el poder fáctico en Colombia permitirá que se conozca este oscuro capítulo del conflicto colombiano. Tenemos detalles. A través de un comunicado, la Jurisdicción Especial para la Paz dio a conocer este martes la decisión del ex jefe paramilitar de someterse al sistema de justicia transicional creado para el posacuerdo. Salvatore Mancuso se encuentra prisionero en Estados Unidos, donde cumple una condena de 15 años y 10 meses por narcotráfico, a pesar de que en Colombia fue imputado por más de 1.500 hechos delictivos como desaparición y desplazamiento forzado, secuestro, hurto, homicidio, reclutamiento ilícito de menores, tortura y concierto para delinquir, entre otros. En 2008, el entonces presidente Álvaro Uribe ordenó su extradición a Estados Unidos junto con otros 13 jefes paramilitares.
En ese entonces, Mancuso se había acogido a la Ley de Justicia y Paz creada en el marco de la desmovilización parcial de grupos paramilitares. Con el propósito de beneficiarse de la rebaja de penas, Mancuso revelaba sus conexiones con políticos locales y nacionales, lo que incriminaba a prominentes figuras en escándalos de narcotráfico y paramilitarismo. El gobierno aseveró que la razón de la extradición del también conocido como Triple Cero era que continuaba delinquiendo desde la prisión. Salvatore Mancuso reconoció su participación en por lo menos 300 asesinatos, incluido el de una niña de 22 meses, y se le atribuye la autoría como comandante de múltiples masacres contra campesinos en estado de indefensión. Ante la Corte Suprema de Justicia reconoció también que el bloque Catatumbo que comandaba fue responsable de la muerte de 5.000 civiles y que las Autodefensas Unidas de Colombia infiltraron todas las ramas del poder público de Colombia. Mancuso fue uno de los cabecillas que acordó y promovió la desmovilización de estructuras paramilitares en todo el país, de las que solo se sometió a la justicia el 30%. Ahora, ante la expectativa que genera su ingreso a la Justicia Especial para la Paz, muchos se preguntan cómo será su vinculación si sigue tras las rejas en Estados Unidos. Sin embargo, para miles de víctimas nunca es tarde, porque el capítulo de ese trágico episodio del conflicto armado aún no se conoce. Muchos se preguntan cuándo llegará desde ese oscuro capítulo la verdad, la justicia, la reparación, las garantías de no repetición. Vamos hasta Bogotá con nuestro corresponsal José Manuel Jiménez y las reacciones. José, buenas noches. Tatiana, televidentes, buenas noches. Efectivamente, se abre una ventana, una posibilidad de conocer la verdad, de conocer los vínculos políticos y económicos con el paramilitarismo durante tanto tiempo, y ya han surgido varias opiniones, varias reacciones sobre esta aceptación de entrar a la Jurisdicción Especial para la Paz por parte de Salvatore Mancuso. Escuchemos las reacciones. Bueno, esto prueba el fracaso de Justicia y Paz de alguna manera, porque si bien es cierto, Mancuso se había presentado a Justicia y Paz, debía responder ante la justicia, terminó extraditado a los Estados Unidos sin decir verdades completas y demás. Pues yo lo que espero es que en este nuevo sistema de justicia transicional esa voluntad se traduzca en verdad para las víctimas. Es lo que esperaríamos, es decir, que la Justicia Especial de Paz pues le dé cubrimiento precisamente a la posibilidad de que se sepa la verdad y de que Mancuso diga todo lo que sabe sobre el fenómeno paramilitar, sobre los vínculos con empresarios, con fuerza pública, etcétera. Yo espero que esa verdad aflore gracias a ese sometimiento a la Justicia Especial de Paz. La Jurisdicción Especial para la Paz tiene como columna vertebral el decir la verdad. Es muy importante que se conozca la verdad de Mancuso frente a lo que fue todo el proceso de construcción del paramilitarismo en Colombia, y le hace mucho bien a la construcción de la paz y a la esperanza de la sociedad colombiana que se conozca la verdad, y ese es el papel de esta jurisdicción. Por eso yo creo que es muy importante que el país pueda conocer desde la voz de un protagonista del paramilitarismo en Colombia cuál es toda la verdad de la construcción de un actor que fue responsable de tanta violencia y de tanto dolor en este país. Mancuso, en varias audiencias que se hicieron con Justicia y Paz, planteó su disposición de contribuir con la verdad, de decir todo lo que sabía sobre quienes apoyaron y financiaron y se beneficiaron de la violencia. Pero también todos sabemos de que cuando se intentó dar tránsito o dar paso a esa posibilidad en el gobierno Uribe, pues los extraditaron justamente para alejar la verdad lo más lejos posible del país. Tatiana, pues cuando se dice o se menciona el nombre de Salvatore Mancuso, se está hablando de más de 139 masacres cometidas por los diferentes bloques que comandaba en diferentes regiones del país, y estamos hablando de más de 53.000 víctimas que dejó el paramilitarismo
al mando de Salvatore Mancuso con sus estructuras, y esa es la verdad que las víctimas esperan ahora en la Jurisdicción Especial para la Paz. José, ¿qué viene ahora? ¿De qué manera queda oficialmente incluido Salvatore Mancuso en la Jurisdicción Especial para la Paz? Tatiana, hay que esperar que el Ministerio de Relaciones Exteriores allegue el acta de compromiso de Salvatore Mancuso a la Jurisdicción Especial para la Paz, ya a la sala ejecutiva de este organismo, y ahí este mismo organismo la trasladará a la sala que se encargará de escuchar la versión de Salvatore Mancuso. Se espera que en los próximos días ya el ministerio haga este trámite o esta diligencia con la JEP directamente, y ya este organismo iniciaría este proceso con Salvatore Mancuso para saber de una vez por todas la verdad del fenómeno paramilitar en el país, sus vínculos políticos, sus vínculos económicos. Pendientes entonces de un trámite técnico, no es poca cosa teniendo en cuenta de quién estamos hablando. Gracias, José, buenas noches. Así es. Ahí teníamos a nuestro corresponsal permanente desde Bogotá, José Manuel Jiménez. Vamos con el análisis. Saludamos a José Antequera, defensor de derechos humanos, nos acompaña desde Bogotá, nos dice la producción que lo hemos perdido, será de una manera muy breve que lo vamos a hacer. Mientras tanto, comparto con ustedes lo que tenemos en mesa. A manera de síntesis, es importante luego pasar al análisis, pero aquí tenemos la información que se ha registrado durante esta jornada. Paramilitar Mancuso firma acta de sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz. La JEP, a través de un comunicado emitido este martes, confirmaba que este paramilitar colombiano firma el acta de sometimiento. Actualmente, Mancuso se encuentra pagando una condena de 15 años, 10 meses en una cárcel de Estados Unidos. Allí se encuentra, eso es importante, por narcotráfico, no por asuntos vinculados directamente al conflicto armado interno de Colombia. Asimismo, se le atribuyen 132 hechos delictivos que integran más de 5.000 crímenes, sumado a 8 órdenes de captura en su contra emitidas por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía y 57 procesos judiciales. Aquí me quedo para saludar a José Antequera. Hola, José, buenas noches. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, muchas gracias, muy bien. A usted muchas gracias por acompañarnos. Aquí hay algo importante para destacar, que no es un asunto de mero trámite, como bien lo conversaba con nuestro corresponsal en Bogotá. Uno es la decisión que tome la Cancillería en Colombia para que realmente pase a ser juzgado oficialmente por la JEP, y lo segundo es cómo será, porque esto es muy importante también poderlo entender si él se encuentra en una cárcel en los Estados Unidos. Sí, a ver, lo que ocurre en estos casos, y ha ocurrido en varios de estos mismos asuntos, es que Estados Unidos argumenta que las decisiones de la justicia norteamericana son decisiones autónomas, son decisiones independientes del Ejecutivo y son decisiones que tienen que modificarse según las reglas de la justicia de Estados Unidos. En ese sentido, no se admite que decisiones que se tomen en Colombia modifiquen pues lo que ya está allí decidido. Eso significa en gran medida una dificultad para que lo que ocurre a partir de la implementación del proceso de la Jurisdicción Especial de Paz, es decir, la posibilidad de que Salvatore Mancuso obtenga beneficios de reducción de pena a partir de la confesión de la verdad, pues se logre materializar. No obstante, creo que la voluntad de confesar, de contar verdades que algunas ya se han dicho, otras no se han dicho en la jurisdicción, va a ser muy importante, porque igual la jurisdicción puede recibir testimonios y puede recibir las declaraciones del señor Mancuso desde los Estados Unidos. Y a mí me parece que lo más importante, de una vez digo, es que hay muchas verdades que ya han sido dichas por este señor Salvatore Mancuso. Mancuso ha, por ejemplo, dicho claramente que el origen de los grupos paramilitares está vinculado a las fuerzas del Estado, que el Estado mismo fue el que organizó, el que permitió que los grupos paramilitares existieran. Ha hablado del vínculo de varias de las empresas nacionales más importantes con los grupos paramilitares y de cómo estas empresas pagaban a estos grupos para seguridad o para eliminar oposición política. Ha hablado de vínculos entre políticos y grupos paramilitares, incluso ha mencionado el nombre directa y explícitamente del expresidente Álvaro Uribe en sus confesiones. La pregunta es por qué muchas de estas cosas que han sido dichas no han producido la consecuencia que tendrían que producir.
Yo creo que la mayor esperanza es que ahora en la Jurisdicción Especial de Paz se produzcan esas consecuencias, porque la jurisdicción tiene la posibilidad de también llamar, recibir, digamos, pruebas, otra clase de pruebas que permitan vincular a otra clase de sujetos. Varias de las empresas allí mencionadas, varios de los políticos mencionados por Salvatore Mancuso tendrán que responder a partir de sus declaraciones en la Jurisdicción Especial de Paz. José, aquí hay cosas también importantes desde la misma situación jurídica de Colombia. Él se encuentra, aunque está pagando por delitos de narcotráfico en una cárcel en los Estados Unidos, aún inmerso en el proceso de justicia y paz, esta ley que permitió esa desmovilización parcial aproximadamente del 30% de los grupos paramilitares en Colombia. Sin embargo, allí durante todos estos años vimos muchos obstáculos para que él pudiese declarar. Sale de la ley de justicia y paz y entraría directamente, porque ¿cómo quedar entonces en las dos para que hayan distintos casos en ambas, además de lo que avanza en la Corte Suprema de Justicia? Pues ahí está, es que el señor Mancuso no está extraditado de los Estados Unidos porque esté amparado por la Ley de Justicia y Paz, sino precisamente porque dejó de estarlo. La condición para estar amparado por la Ley de Justicia y Paz, una ley que de alguna manera permitía que se consideran beneficios jurídicos a partir de participar de un proceso de confesión de verdades, etcétera. Para que el señor Mancuso siguiera allí, pues tenía que continuar con un proceso que el expresidente Uribe argumentó en su gobierno que se rompía porque el señor Mancuso estaría delinquiendo desde la cárcel. Nunca hubo pruebas muy claras acerca de este hecho. Mancuso, como otros comandantes paramilitares, dejaron de estar amparados por la Ley de Justicia y Paz, y por eso, por dejar de estar amparados, se cumplieron las solicitudes de extradición del gobierno de los Estados Unidos. Ahí tenemos la dificultad, y es que esas solicitudes de extradición, hoy cumpliendo una condena en Estados Unidos, seguramente recibirán, digamos, o tendremos como respuesta lo que hemos tenido en otros casos, es decir, la respuesta que da el gobierno norteamericano, que dice: las condenas aquí en Estados Unidos se tienen que cumplir porque la justicia es independiente del Ejecutivo y no tiene nada que ver con las decisiones que se tomen políticamente en Colombia. Esa va a ser la dificultad, es para que el señor Mancuso, acogiéndose a la JEP, pueda recibir los beneficios, es decir, pueda tener una pena reducida a partir de las confesiones que dé. El señor Mancuso tiene que decidir si, aun cuando la justicia norteamericana probablemente no le permita recibir esos beneficios o lo siga manteniendo en prisión en los Estados Unidos, aún así decida confesar la verdad para Colombia, decida confesar la verdad para que, en caso de que cumpla su pena en Estados Unidos o de que el gobierno norteamericano, la justicia, tomen alguna decisión, en el caso de ser repatriado a Colombia, pueda tener aquí en nuestro país esos beneficios de reducción de penas. Yo creo que ha demostrado que tiene la voluntad para confesar esas verdades. Es decir, Mancuso, sin esperanza de ser liberado por eso, inmediatamente ha dicho cosas, le repito, tan explícitas como que el expresidente Uribe tuvo reuniones con los jefes paramilitares para coordinar acciones que al final tuvieron redundancia en crímenes de lesa humanidad. Ha revelado listas de empresas tan importantes en Colombia como la empresa de gaseosas Postobón, de propiedad de uno de los dueños de los medios de comunicación más importantes del país, que es la cadena RCN, y sus vínculos con grupos paramilitares. Incluso Mancuso alcanzó a hablar alguna vez de los vínculos que habría tenido el expresidente, ex vicepresidente Santos, que fue vicepresidente en el gobierno de Uribe, con los grupos paramilitares también, con la formación del Bloque Capital. Es decir, la cantidad de verdades que ha dicho el señor Mancuso ha sido bastante grande en realidad, y lo que pasa es que muchas de esas verdades no han circulado en Colombia ni han producido consecuencias, porque no hay, a partir de sus confesiones en Estados Unidos, posibilidad de que a partir de eso se compulsen copias y abran procesos. Claro, sin embargo, parte de esas verdades, bien recuerdo, José, parte de esas verdades, él las dijo ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en audiencias que eran públicas. La pregunta es, si en ese momento no se hizo nada, no se compulsó copias para que se avanzaran en procesos de investigación, ¿lo permitirán ahora este poder fáctico en Colombia? Pues la idea es que se produzca, y para eso hemos trabajado en el acuerdo de paz. Es decir, yo no tendría la interpretación de que en Colombia estamos en una situación en la que tenemos la imposibilidad de hallar justicia. Si existiera una imposibilidad absoluta de hallar justicia en nuestro país, no estaríamos luchando para que se creara esa jurisdicción
no la hubiéramos defendido a partir de los acuerdos de La Habana, no la estaríamos defendiendo en este momento. La defendemos porque tenemos la certeza de que esa jurisdicción que ya ha sido creada, que tiene unos magistrados que han dado gran confianza en el país, han dado gran confianza para las víctimas, están actuando correctamente y existe la posibilidad de que estas declaraciones produzcan unos efectos en un tipo de proceso que estimula que se cuenten verdades y que haya responsabilidades, porque implica beneficios de rebaja de penas o incluso de que no se cumplan penas o sanciones carcelarias. Y ahí es donde está el estímulo que nos permite pensar que es posible que muchas de las verdades se conozcan. ¿Por qué nos interesa más la verdad que la prisión, la cárcel o la consecuencia penal, digamos, que muchos de estos crímenes recibirían? Porque a partir de la verdad se puede no solo reparar a las víctimas, sino producir consecuencias políticas, de reforma institucional en el país que impida que estos crímenes se repitan. Claro, y será previsible, esa pregunta te la planteo mientras tenemos las imágenes justo del momento en que recordamos en 2008 cuando es extraditado Salvatore Mancuso con otros jefes paramilitares muy reconocidos en Colombia, con una historia tan dolorosa para la población colombiana. ¿Será previsible que ellos también se unan, tomen esta decisión que ha asumido hoy de ingresar a la JEP Salvatore Mancuso? Yo creo que hay otros jefes paramilitares que tienen la intención y han demostrado la intención y la voluntad de confesar la verdad. Incluso me atrevo a decir que he sido testigo de que hay ex-jefes paramilitares que tienen intención y voluntad real de reconciliación. Y yo creo que la posibilidad de que en Colombia estos procesos realmente existan, es decir, que acreditemos que hay una verdad, que hay una voluntad de confesión de verdades, una voluntad de reconciliación, es lo que nos permite avanzar hacia adelante. Si en Colombia no existiese, si nosotros no creyéramos en que eso es posible, pues simplemente ese crédito no se lo daríamos ni a los jefes paramilitares ni a los comandantes de las FARC, que también tienen que confesar verdades, que también tienen una voluntad de reconciliación, que nosotros avalamos, acreditamos y creemos que es lo que nos permitirá que superemos el capítulo de la guerra y que nos aboquemos a una situación en donde la mayoría de los casos de justicia del país, por los asuntos comunes, pues puedan ser resueltos con una reforma a la justicia profunda. Es decir, solo con una resolución de muchos de estos casos que de alguna manera opacan la posibilidad de que Colombia mire hacia el futuro, pues tendremos también la posibilidad de avanzar en muchos de los temas que hoy están en discusión, entre otras cosas, en la futura campaña presidencial. ¿De qué manera servirá esta verdad que resulta tan fundamental? Hay quienes nos dicen, pero ¿para qué conocer la verdad si no hay justicia? Realmente todo es importante. Hay que ponerse en el papel de las víctimas para entender que la verdad es tan importante como la justicia y la reparación. En el sentido de la Comisión Nacional de la Verdad Histórica, ¿esto qué significará, José? Esto y todo el proceso, no solo la Comisión de la Verdad, significa un cambio en nuestra concepción de la justicia. Es decir, dejamos de pensar que la justicia es simplemente la prisión, la sanción punitiva para quienes han participado de crímenes en el marco del conflicto armado, y empezamos a entender que la justicia, después de 60 años de conflicto armado, significa que la verdad produzca transformaciones en lo que más interesa y necesitan las víctimas en el país, en sus territorios, que son reformas institucionales, que son garantías de derechos, restitución de tierras, reformas para que la política del Estado no sea la política represiva, sino una política garantista, reformas que permitan que haya un cambio en la política de drogas y todo lo que en general se incluye en el Acuerdo de La Habana. Entonces, el acuerdo incluye que funcione una comisión de la verdad para que la verdad en sí misma signifique y opere como la reparación y la justicia que es la verdad en el mundo, pero también para que a partir de esas verdades se generen consecuencias. Nuestro reto en este momento, en lo que estamos pidiendo el apoyo, la comprensión del mundo entero en gran medida, es que avance la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia para que esas consecuencias de reforma que están incluidas en los acuerdos se produzcan. Y en esto quiero ser enfático, si me permites un segundo, y es que lo que nosotros estamos esperando, el corazón del acuerdo, es que se produzcan reformas a partir de lo acordado que eliminen la violencia, es decir, no la mera eliminación de la violencia, sino a partir de esas reformas acordadas. Si fuera por la mera eliminación de la violencia, alguien podría haber aceptado que con la tesis del expresidente Uribe, que era la pacificación violenta, se acabara el conflicto armado en Colombia. Y lo que hemos defendido es que sea a partir de un acuerdo, porque el acuerdo incluye medidas, cambios, reformas políticas, que es lo que más interesa a las víctimas en sus territorios y en sus vidas reales. Pero son reformas que no se dan, que no llegan, y esto genera tanta desesperanza. Ojalá que realmente cambie. Este es un año electoral y de eso también depende en gran medida, no digamos en muchas, sino en gran medida todo lo que pueda suceder en términos de implementación del posacuerdo. Gracias, José, gracias por este análisis. Un placer y buenas noches.
Un placer y muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ti. Ahí teníamos ese análisis que resulta fundamental con esta noticia. Miren ustedes todo lo que hay detrás de esta decisión que toma Salvatore Mancuso de asumir este nivel de proceso de juzgamiento ante la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Cuándo será? Aún está por verse. Bueno, cualquier cosa lo contaremos y lo analizaremos aquí en El Noticia. Así nos vamos a la segunda, última pausa en El Noticia. Al volver, en Noticia México, la violencia política es indetenible, crece en tiempos de campaña de mega elecciones que serán en julio. De septiembre a la fecha han sido asesinados 80 políticos locales. ¿Por qué el silencio de las autoridades? ¿Por qué el silencio de los medios mexicanos? Lo analizamos al volver en El Noticia. En Noticia México, el país vive una de las campañas electorales más violentas de la historia. Los recientes asesinatos de políticos en los últimos meses dan cuenta de ello. Hasta la fecha se han registrado 80 asesinatos, más de 50 líderes políticos locales están amenazados. Tenemos detalles. En los últimos 7 meses, la violencia política no ha cesado. Así lo reseñó el tercer informe de violencia política en México 2018, publicado por la consultora Etelec. Hasta el pasado 8 de abril se registraron 178 agresiones directas a políticos y 78 asesinatos en el Estado de México, principalmente en Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz. A estas cifras se suman 2 hechos recientes. A 2 semanas de campaña electoral, el pasado 11 de abril, las autoridades dieron a conocer el asesinato de Maribel Barajas Cortés, aspirante por una diputación local del Partido Verde Ecologista de México. La joven fue apuñalada por desconocidos en Morelia, capital de Michoacán. 5 días después, fue asesinado el alcalde de Jilotlán de los Dolores, Juan Carlos Andrade Magaña, precandidato del partido Movimiento Ciudadano, quien buscaba renovar su cargo en las próximas elecciones. Andrade fue asesinado en una pequeña localidad de la frontera de Jalisco con Michoacán. Según el estudio, la fuerza política más golpeada con esta ola de asesinatos es el Partido Oficialista Revolucionario Institucional, con 29 asesinatos. Le sigue el centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática con 16, el conservador Partido Acción Nacional con 8, el liberal Movimiento Ciudadano con 5 y el izquierdista Movimiento Regeneración Nacional con 4. Además, 52 políticos han recibido amenazas. La violencia política ha sido rechazada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Su presidente, Luis Raúl González Pérez, condenó los 2 últimos asesinatos e insistió en que las autoridades deben dar respuesta y señaló que es necesario implementar protocolos de protección para los actores políticos. También los dirigentes del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano condenaron los hechos y exigieron al gobernador Aristóteles Sandoval Díaz el esclarecimiento y castigo a los responsables. El próximo 1 de julio, los 89 millones de mexicanos elegirán 3.400 cargos públicos, entre ellos el presidente. Sumamos más información con Pablo Pérez García, nuestro corresponsal permanente de Ciudad de México. Pablo, ¿alguna postura de las autoridades para proteger a los líderes que ya están amenazados partiendo por allí? Buenas noches. Sí, muy buenas noches. Pues efectivamente existe lo que se llama el mecanismo de protección que se aplica tanto a víctimas, defensores sociales y a periodistas amenazados, en el cual se pueden ir a registrar y están registrados ya. El hecho de que se haya declarado que están amenazados es que ya están registrados como candidatos a ser parte del mecanismo de protección que ofrece el gobierno mexicano. Sin embargo, pues aquí lo más interesante que tenemos que resaltar es que por la distribución de estos asesinatos hay varios analistas que encuentran que en esto no hay una motivación particularmente política, sino que es una lucha por territorio
por parte del crimen organizado, que está tratando de controlar la subdivisión más básica del territorio nacional, que serían básicamente los municipios y las accesorías, que es a los puestos a los que aspiran muchos de los candidatos que fueron, lamentablemente, fueron víctimas de este tipo de ataques a lo largo de los últimos 5 meses. Esto es con respecto a la misma situación jurídica, pero brevemente te pregunto, vemos que no funciona. ¿Alguna otra organización que se sume para prestar protección o alguna postura que tomen los aspirantes, candidatos, líderes políticos locales ante unas mega elecciones y decidan apartarse para proteger su vida? Bueno, la mayoría de ellos tienen la opción de acudir a solicitar la protección que otorga ya sea la Fiscalía del Estado o la Fiscalía Federal. No hay organizaciones no gubernamentales que estén prestando este tipo de servicios. En otros casos, como por ejemplo también en el caso de Luis Alberto Magaña, que también fue ejecutado en el estado de Jalisco, que no solamente era una figura política, sino también era un luchador ambiental. Él sí contaba con otro tipo de protecciones, pero particularmente los que solo están aspirando a un cargo político, a renovar un cargo político, o que han sido actores políticos y sociales importantes en sus comunidades, solamente cuentan con la posible asignación de guardias por parte del Estado mexicano. Así las cosas. Gracias, Pablo, por esta información que sumamos de inmediato al análisis. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos con el análisis entonces. Saludamos a Victoria Unzueta, politóloga, experta en seguridad. También nos acompaña desde Ciudad de México. Doctora Unzueta, buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana Pérez, a sus órdenes. Muchas gracias. ¿Cuáles son las razones de estos asesinatos? Hemos escuchado que parte de sectores de las autoridades nacionales dicen y señalan directamente al crimen organizado. Para tratar de entender esta vinculación, ¿cuáles son esas razones? Bueno, debemos entender que el proceso electoral no es un proceso aislado, es un proceso que viene desarrollándose dentro de un territorio y dentro de una estructura política muy compleja. Y en esto el corresponsal tiene la razón, está íntimamente vinculada la violencia política que estamos viendo con la violencia generada por el narcotráfico, debido a que el control de las autoridades políticas les permite a la delincuencia organizada tener un control y una cobertura política dentro de un territorio específico. Esto es, sea por conveniencia política o por amenazas, las autoridades que detentan el poder político dentro de determinado territorio van a estar protegiendo a la delincuencia organizada. Es decir, partamos de un ejemplo, uno de los candidatos, uno de los líderes políticos asesinados, tiene un programa, un proyecto político local, de carácter muy regional. ¿Es incómodo para el crimen organizado? ¿Lo asesina para poner a uno de ellos? ¿Funcionaría de esa manera? Funcionaría en parte de esa manera. La idea es la amenaza y el amedrentamiento. La primera acción del narcotráfico no va a ser nunca el asesinato de los candidatos, pero si el candidato no asume los compromisos que se le imponen a través de las amenazas, entonces pasan a la violencia física. Esto es, digamos, el modus operandi, y lo que les garantiza a la delincuencia organizada es que el siguiente candidato, si quiere llegar a ejercer el cargo o cuando menos a preservar su vida, va a tener que asumir las condiciones de la delincuencia organizada. Y esto es muy patente, sobre todo en municipios de Guerrero. Lo hemos visto en Chilapa, en donde han sido uno tras otro los asesinatos, e incluso hubo la intervención del obispo de Chilapa, que negoció con la propia delincuencia organizada para que disminuyera la violencia política, y aún así seguimos viendo agresiones hacia los candidatos. Doctora Unzueta, pero esto es realmente macabro. A ese nivel ha llegado la crisis política y
que ha permeado el crimen organizado y el narcotráfico del país. ¿Cómo hacer un proceso de elecciones, de mega elecciones, con todo lo que se elige el próximo julio de esta manera? Absolutamente, es muy complicado y yo creo que una de las cuestiones que ustedes señalaban hace rato es quién tiene la posibilidad o no de proteger el ejercicio del voto, porque el problema es que la violencia sea política o sea generada por el crimen organizado, inhibe la participación política. Entonces, si tenemos en consideración que tenemos un abstencionismo normalmente de un 60% y que se está eligiendo a una figura presidencial aproximadamente con un 30% de la participación, realmente la legitimidad que tienen las instituciones políticas en México es muy débil. Por lo tanto, quienes detentan realmente la representatividad, o digamos que esto fortalece a las bandas de la delincuencia organizada, porque las autoridades políticas no tienen una representatividad real y lo único que pueden darles es cobertura política que les impida que sean investigados, procesados, etcétera. Y es por ello que los altos índices de impunidad tenemos alrededor del 98%. Es un altísimo índice de impunidad, no solamente en relación con los líderes políticos, sino también con activistas de derechos humanos y con respecto a periodistas, ni qué decir. Ahora bien, con esto la despido. ¿Por qué las autoridades a nivel nacional, por qué los medios de comunicación mexicanos hacen silencio con respecto a una situación tan absolutamente grave como la que está viviendo el país? Porque esto generaría dentro de la propia población un sentimiento pues, de soledad, ¿no? Me parece que el problema se centra más en un asunto de vulnerabilidad de la población. Tampoco es generalizado en todo el país, pero sí hay territorios específicos muy complicados como... sí deberíamos de estar viendo a las autoridades electorales, que son el INE, que es quien tiene la facultad de suspender los procesos electorales bajo determinadas circunstancias dentro de determinados territorios, dejar de realizar este proceso electoral, sobre todo porque no es simplemente un asunto, digamos, de confrontación política, no es solo un asunto de violencia política, es un asunto en que que está inmerso una gran cantidad de dinero que aportan los partidos políticos legal, dinero legal e ilegal, una gran cantidad de gente que se desplaza para la propia realización de las campañas electorales y de las elecciones, y esto pone en riesgo a toda la población. Yo creo que debería hacerse un llamado para que se valorara en determinados territorios en la continuación del proceso electoral en curso. Hay que plantear distintas opciones porque son 80 de septiembre a la fecha, líderes asesinados, decíamos en la estadística, lamentablemente más de 50 amenazados. Muchas gracias, doctora Unzueta, por ese análisis, por este panorama. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales. @NoticiaTelesur, @TatianaTelesur. Durante esta jornada hubo otro hecho que fue noticia. Con eso lo dejamos. Hasta mañana.